Bienvenidas, bienvenidos a este video tutorial. Vamos a mostrar cómo podemos enviar sin movernos de casa nuestra declaración de la renta, siguiendo unos pasos muy sencillos. Para acceder a Renta Online, entra en este enlace, renta.navarra.es. En esta página encontrarás la opción Renta Online y desde el apartado Hacer la declaración, pulsa en el botón Hacer la renta online. Comenzamos. En la portada encontraremos tres listas desplegables. Podremos elegir el idioma, español o euskera. Aparecerá escogido por defecto el año de la campaña actual, 2019. Si queremos realizar la declaración relativa a otros ejercicios, pulsaremos sobre ejercicios anteriores. Debemos escoger el método de autenticación, que es la manera mediante la cual nos identificamos con seguridad ante Hacienda Foral de Navarra, existiendo dos opciones: DNI más PIN o certificado digital. En caso de no tener ninguna de las credenciales anteriores, no te preocupes. En el vídeo de obtención del PIN te enseñaremos cómo obtenerlo de una manera sencilla desde tu propio ordenador. Autenticación. Si elegimos DNI más PIN, complementaremos los datos para acceder y pulsaremos Iniciar. Es importante que tengas en cuenta que para realizar la declaración conjunta con tu cónyuge o pareja estable es necesario complementar los datos de ambos cónyuges. Si elegimos la opción del certificado digital, es necesario tener instalado en la máquina Autofirma. Si no se dispone de este programa, se puede acceder al manual de instalación pulsando en el enlace correspondiente. Una vez se han incorporado todos los certificados necesarios, pulsaremos sobre el botón Iniciar. Renta Navarra funciona con borradores que podemos crear, modificar o eliminar. Por defecto el programa los nombra como borrador 1, borrador 2, pero podemos cambiar su nombre por otro que nos resulte más intuitivo pulsando sobre el icono del lápiz. Al acceder por primera vez únicamente te encontrarás con un borrador que contiene los datos fiscales de los que dispone Hacienda. ¿Y qué son los datos fiscales? Muy sencillo. Es la información que envían a Hacienda las empresas, bancos, notarios, etc., y que necesitamos para poder hacer la declaración. Si no es tu primer acceso, puede que te encuentres con más de un borrador. El borrador activo es el que aparece pintado de amarillo. Para elegir otro, solo hay que hacer clic sobre él. Al entrar al programa, siempre aparecerá seleccionado por defecto el último borrador sobre el que se estuvieron realizando cambios. Pulsando sobre el botón Continuar, entramos al contenido de ese borrador para trabajar en él. El borrador sobre el que estamos trabajando lo vemos entre paréntesis, arriba a la izquierda de la pantalla. Si no quieres ir avanzando en la presentación de la declaración, no te preocupes. Puedes cerrar sesión y acceder en otro momento, debiendo cumplimentar de nuevo todos los pasos de identificación que hemos visto. Si quieres crear un nuevo borrador, puedes pulsar sobre Iniciar nueva declaración. Aparecerá una ventana emergente para darle nombre al nuevo borrador que estamos creando. Si quieres avanzar con el borrador 1, que aparece propuesto por defecto, únicamente deberás pulsar en Continuar. Ahora vamos a realizar 4 sencillos pasos para hacer y entregar la declaración: datos personales y familiares, datos económicos, resultado de la declaración y entrega. Pulsando sobre cada uno de los bloques entramos al contenido de ellos. En caso de pulsar Continuar, sin escoger el bloque, el programa nos guiará por el orden lógico que hay que seguir para completar y enviar la declaración. Dentro de cada bloque, para movernos hacia adelante o hacia atrás, podemos usar el camino situado en la parte superior de la pantalla con los diferentes pasos que necesitaremos cumplimentar para presentar la declaración. Vamos a empezar por el primer paso. Datos personales y familiares. En este bloque tenemos que cumplimentar los datos de todas las personas que forman parte de la unidad familiar y también de aquellas que dan derecho a deducción en la declaración. Es posible que Hacienda Foral de Navarra proponga determinados datos, pero como la situación personal y familiar es variable, podemos añadir, eliminar o modificar datos sin ningún tipo de problema. Si hacemos clic sobre la caja de cada persona, se abre la ficha con la información que tenemos que completar. A lo largo del programa irás viendo que los campos obligatorios tienen un asterisco rojo y no podemos continuar si no los completamos. Además, el programa contiene un sistema de avisos. Si el error es de color rojo, significa que no podemos continuar con la declaración si no lo corregimos. Si el error es de color amarillo, podremos avanzar sin modificarlo. Sin embargo, es recomendable revisar el mensaje. Para añadir personas a la declaración, lo hacemos desde el botón Agregar miembro a la familia, de la parte inferior derecha de la barra de botones. Datos económicos. En el segundo paso para hacer nuestra declaración rellenaremos los datos económicos. En este bloque tenemos todas las secciones que se pueden añadir al impuesto.
Por defecto aparecerán cumplimentadas aquellas secciones que se corresponden con los datos de los que dispone Hacienda sobre nosotros. Es importante que los revises para confirmar que son correctos. No te olvides de añadir aquellos apartados de tu declaración que no ha podido cumplimentar Hacienda Foral de Navarra, deducciones de alquiler, rendimientos de capital inmobiliario, etc. Podemos ver los apartados de todas las personas que aparecen en la declaración de la renta o, haciendo clic sobre el nombre, podemos ver los apartados que corresponden a una persona concreta. Así, a la hora de ver, añadir, quitar o modificar secciones, tenemos que tener claro a qué contribuyente corresponden. La persona activa que tenemos seleccionada aparece pintada de amarillo en la barra de personas. Para eliminar pulsaremos sobre el icono de la papelera, que nos permitirá tanto eliminar una sección entera como, una vez abierta la sección, eliminar únicamente alguno de sus elementos. Para modificar el contenido pulsamos sobre el lápiz de la derecha del elemento. Una vez dentro de una sección concreta podemos añadir un elemento nuevo. Pulsamos el botón Agregar entrada y completamos la ficha que se abre. Nos tenemos que acordar de guardarlo pulsando el botón Guardar y salir, o si no queremos guardarlo pulsamos Cancelar y salir. Para añadir una sección nueva tenemos que hacerlo desde el botón Agregar apartado. Tenemos dos maneras de hacerlo. Si elegimos la primera opción, Buscar, se abre una ventana para hacer una búsqueda por texto libre de las secciones relacionadas con el texto que pongamos en la búsqueda. Por ejemplo, si buscamos la palabra donativo, Renta Navarra nos devuelve el resultado Donaciones, que es una sección dentro de las deducciones que se pueden practicar en el impuesto. Desde aquí, elegimos la persona a la que va a afectar esta sección y directamente se nos abre el formulario para introducir los datos económicos de la misma. La otra forma de añadir una sección es elegirla directamente desde el menú IRPF. Para abrirlo aparece en forma de árbol toda la estructura del impuesto. Para ver el contenido de las secciones principales del impuesto pulsamos sobre el signo más. Para cerrarlo, pulsamos sobre el signo menos. En la parte superior derecha de la pantalla tenemos un icono desde el que podemos imprimir en PDF los datos fiscales de los que dispone Hacienda. En la parte de debajo de la pantalla tenemos Cuestiones propuestas por Hacienda. En esta pestaña podemos tener sugerencias que nos hace el programa para poder incorporar secciones al bloque de datos económicos. Las sugerencias podemos tenerlas en cuenta pulsando el botón Incorporar seleccionados o no tenerlas en cuenta pulsando Ignorar cuestión. En la pestaña Histórico vemos un resumen de los movimientos que el contribuyente ha ido haciendo, la información recibida por Hacienda para el ejercicio fiscal de la declaración y las secciones que se usaron en la declaración del año anterior. Resultado de la declaración. Liquidación. En el tercer paso vemos el resultado de la declaración en columnas, una por cada contribuyente. Cuando en la pantalla no vemos todos los miembros de una declaración, podemos usar la barra de desplazamiento para movernos hacia la derecha y hacia la izquierda. Los resultados de la declaración los vemos en el orden del cálculo que define el propio impuesto. En cada columna veremos los conceptos que forman parte de la declaración de cada uno de los contribuyentes. Finalmente, vemos el resultado de la declaración en el apartado Total deuda tributaria. El programa nos mostrará aquellas modalidades de tributación que podemos escoger para presentar la declaración. En caso de declaración conjunta, nos mostrará los resultados de la declaración tanto en modalidad separada como en modalidad conjunta, para así poder escoger el que nos resulte más conveniente. En la parte de debajo de la pantalla podemos ir al paso anterior o al siguiente. Si pulsamos el botón Entrega en la parte inferior derecha, Renta Navarra comprueba si hay algún error en los datos económicos de la declaración y nos exigirá corregirlo antes de llegar al último paso. Entrega. Este es el último paso que debemos dar antes de enviar nuestra declaración. En este punto, en el primer bloque de la pantalla, vemos la comparativa del resultado en modalidad separada o conjunta, en el caso de que para nuestra declaración tengamos la posibilidad de hacerlas así. Si elegimos la opción menos favorable, el programa nos pregunta si realmente queremos hacerla en esa modalidad. Debajo tenemos que elegir en la lista desplegable la asignación tributaria para cada miembro de la declaración. Por último, en el tercer bloque tenemos que elegir el idioma en el que vamos a hacer la declaración y el número de cuenta bancaria en el que nos ingresarán el dinero si el resultado es a devolver o del que nos lo cobrarán si es a pagar. Si el resultado es a pagar, podemos elegir la modalidad carta de pago o domiciliación bancaria. Si elegimos domiciliación bancaria, podemos realizar el pago en 2 plazos, si estamos dentro del periodo de campaña. Cuando hacemos la declaración en modalidad separada, hay que indicar al programa para qué personas de las que figuran en la declaración vamos a generarla.
Para enviar la declaración hay que pulsar el botón Guardar y Siguiente. En este momento llegamos a la última pantalla. Aquí podemos imprimir un borrador de la declaración en PDF. Por último, para enviar la declaración pulsamos el botón Envío declaración. Hay que tener muy en cuenta que hasta que no se pulse este botón, la declaración no está presentada. Si ya habíamos presentado anteriormente otra declaración, la última que enviamos anula automáticamente a la anterior. Una vez enviada la declaración, se informa del resultado de la entrega, donde aparece número de declaración asignado, que serán más de uno si se eligió como modalidad de envío separada, y enlaces para obtener el impreso de la declaración en castellano y euskera. Gracias por tu atención. Ya puedes comenzar a realizar tu declaración de la renta 2019.